Padre amado, gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, de estar aquí el día de hoy, por poder, Señor, abrir tu palabra, este tesoro inagotable, que sea ella y solo ella, Señor, nuestro mayor y único estándar de moral, de ética, de cómo debemos vivir nuestra vida, Señor, como creyentes en medio de un mundo caído, Señor, pero que aún en su oscuridad todavía preserva algunos trazos de esa moral universal que has colocado en el corazón de todos los hombres, Señor. Dispón nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto para que en humildad y mansedumbre nos acerquemos a ella, Padre, buscando sabiduría e instrucción, Señor, para vivir de una manera que te agrade a ti, Señor, aunque el mundo la rechace abiertamente o inclusive, Señor, aunque entre en conflicto muchas veces con nuestros intereses o deseos, Señor. Descansamos en ti, en tu obra, confiamos en que tu Espíritu Santo nos guía y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y quiero que antes de que iniciemos recordarles varios temas. Hay una fe de ratas, como algunas correcciones. El domingo pasado citamos un libro, Primera de Jueces, y entonces resulta que no lo vamos a volver a citar, porque no está en el canon establecido, es Jueces. Y por ahí otra cosa que había comentado, más tarde seguramente les haré una aclaración. Por favor, vamos a iniciar siempre que vean un versículo bíblico, la intención del versículo sin que lo diga es que dice la palabra del Señor. Leámoslo así, veamos estos versículos de esta manera. Isaías 50, 20 al 21 dice lo siguiente: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. ¿Sí? Tengan muy en cuenta este versículo, va a marcar muchísimo lo que vamos a estar viendo el día de hoy en esta mañana. ¿Qué dice Efesios 5 del 5 al 17? Por tanto, tened cuidado de cómo andáis. ¿Hay alguna versión de ustedes que diga cómo vivir en sus versiones o todas están de esa manera? Si esto es cómo deben vivir, tengan cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué son tan importantes estos dos pasajes? Porque es la instrucción que el Señor nos está dando de cómo debemos conducirnos y de finalmente cómo debemos vivir. Hoy veremos ética, moral y cristianismo, que es nuestra sesión número 2. Recuerden que terminamos con unas preguntas el domingo pasado que decían: ¿qué hace que los actos buenos sean buenos y que los actos malos sean malos? ¿Quién define esto? Acuérdense que hacíamos esta pregunta: si usted estaba en la Segunda Guerra Mundial ocultando judíos y llegaba un soldado nazi y le preguntaba: ¿está usted ocultando judíos? ¿Cuál es la respuesta moralmente o éticamente correcta? ¿Debo yo decir sí y finalmente decir es que yo no digo una sola mentira? Como yo no puedo hablar con una sola mentira, entonces voy a decir que sí y finalmente los van a matar. ¿O es válido que yo mienta? ¿Cierto? Es inmoral mentir para salvaguardar a aquellos a quienes estoy protegiendo. ¿Cómo sé que mis reglas morales son correctas? ¿Cómo probaría que la ética cristiana es vinculante, es decir, está relacionada inclusive y especialmente con los no cristianos? ¿Cierto? En el uso moderno de la palabra, el término ética suele usarse de manera intercambiable con la palabra moral. Y que estos términos llegaran a ser prácticamente sinónimos es una señal de confusión, porque de hecho no significan lo mismo, ¿cierto? Esto lleva a un escenario, a esta confusión que invade este escenario ético moderno. En algún momento u otro, la mayoría de nosotros hemos luchado con muchas preguntas de diversos índoles. Uno podría estudiar fácilmente todos estos temas de ética y de moral y sin embargo son solo una muestra de las muchas preocupaciones que enfrentan los moralistas al tratar de construir, permítame un segundo que se me bloqueó acá mi pantalla, al tratar de construir una teoría ética que les ayude o que los guíe para tomar decisiones. Es imperativo, por tanto, que establecer un marco, un fundamento teórico para discutir problemas prácticos que irán surgiendo a medida que avancemos.
De hecho, varias de las preguntas que han realizado seguramente van a encontrar respuesta a medida que vayamos desarrollando el estudio. Y esto no es intencional, de hecho. Hola, ya está. El estudio, para que lo vean, no se desarrolló pensando en responder a este tipo de preguntas, pero es curioso que si todas esas preguntas que hicieron las respondiéramos, vaya, mire qué dice la Biblia, ¿cierto? ¿Creen ustedes que sería la manera correcta o incorrecta de responder a todas ellas? Es la manera correcta, ¿cierto? Probablemente no la que uno esperaría, pero finalmente eso es lo que vamos a buscar aquí el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esa raíz de esa palabra moral cuando les dije que moral y ética no son palabras realmente que signifiquen lo mismo o que tuvieron su mismo origen? Les comentaba que las imágenes del fondo van a tener una intención también en todo esto, ¿verdad? ¿Reconocen, digamos, algo ahí? ¿Les es familiar algo de lo que leen ahí? La Biblia de Gutenberg. Esta Biblia es una de las pocas que está preservada en la librería o en la biblioteca más grande del mundo, que es la librería del Congreso de los Estados Unidos, ¿cierto? Y está ya como en una urna y ustedes pueden ir a verla, ¿cierto? ¿Por qué lo citamos? Porque básicamente siempre la palabra va a ser nuestro fundamento, ¿verdad? Si alguno quiere investigar, pues esto fue un avance tremendo lo que hizo Gutenberg, porque antes para imprimir una Biblia hacían una tablilla completa de la hoja. Y ahora esto se llamó el invento del que revolucionó la ciencia, muchísimas cosas, fue la impresión de caracteres móviles. Y es que podían cambiar uno a uno los caracteres para ir imprimiendo esto. Y es el primer libro que se imprime con esta tecnología, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué ven ustedes ahí? ¿A qué se les parece eso? Aunque a un establo. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con la etimología de la palabra ética? Bueno, en el griego la palabra ethos se deriva de una raíz que significa establo. Y uno diría, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Y hace referencia al lugar para los caballos. Comunicaba el sentido de un lugar habitable, un lugar estable y permanente, permanente. Entonces aquí ya la tenemos. Ya tiene un poco más de sentido. Ethos, ¿verdad? Pero ahora vamos a la palabra moral. La palabra moral viene del latín mos o moris, que significa costumbre, hábito o manera de vivir. Entonces vieron la anterior, ¿cierto? Ethos, que significa algo estable, ¿sí? Y moral de moris, que significa costumbre, hábito o manera de vivir. Finalmente, ¿cómo yo podría aplicar este concepto a mi vida? ¿Ven la imagen que está acá al fondo? ¿Qué les parece a ustedes que es eso? Hay un hombre tomando decisiones y está como en una encrucijada, un camino. Finalmente vamos a ver que la ética, ¿cierto?, es la que nos va a permitir tomar esas decisiones. Miren, la etimología de moral se refiere al conjunto de costumbres, hábitos, valores y normas que rigen la conducta de una persona o de un ¿qué? Grupo social, ¿verdad? Entonces, la ética, para que lo veamos aquí, es una ciencia normativa que busca los fundamentos principales que prescriben obligaciones o lo que debe ser. Y la preocupación de la ética principal son ¿qué? Los imperativos y las premisas filosóficas que sustentan aquellos imperativos. Ven ustedes nuevamente la imagen del fondo. ¿Se les hace parecida o la reconocen de algún lugar? La han visto, ¿verdad? Entonces, en la mitología griega era la diosa Temis. Temis. Entonces, esta diosa era conocida como la personificación de la justicia, la ley, el orden y la moral. A menudo se representaba con una venda en los ojos, aduciendo a su imparcialidad, una balanza aduciendo a la equidad y una espada a la imposición de la ley. En el equivalente romano esto equivalía a justicia o a obrar justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos nosotros avanzando en esto? La moral es una ciencia descriptiva preocupada de lo que es y lo indicativo, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un contraste entre las dos, porque es interesante que veamos en realidad cómo podemos contrastar la moral con la ética, ¿cierto? Miren, la ética define lo que la gente debe hacer. La moral describe lo que la gente efectivamente hace. La diferencia entre ambas está entre lo normativo y lo descriptivo. Ustedes han escuchado o tal vez lo han visto, seguramente ya los que están
en el seminario que nosotros leemos la palabra del Señor con varias intenciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta algo. Si lo que estamos leyendo es ¿qué? ¿Descriptivo o qué? ¿O prescriptivo? Prescriptivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa diferenciación necesaria para que tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, han escuchado este tema de las personas que han escuchado el término del reino ahora, el reino ahora, que muchas iglesias practican y enseñan, y es como queremos traer la ley de Moisés nuevamente e instituirla para regir hoy en día, cuando realmente no toda la ley de Moisés fue dada para qué, para todos y para siempre, sino que había unas normas descriptivas y otras prescriptivas que aplicaban al momento donde el Señor estaba gobernando al pueblo de Israel. Entonces, sería interesante hacer un contraste entre los dos, ¿verdad? Cómo está la ética y cómo la moral para entenderlo un poco más. La ética es normativa. ¿La moral es qué? Descriptiva. La ética es imperativa y la moral es qué? Indicativa. La ética es lo que debe ser y la moral lo que es. Y la ética es absoluta, y aquí hay una clave en esta palabra, en estas dos palabras. La moral es qué? Relativa, ¿cierto? Entonces, relativa, sí. ¿Cómo debe un creyente articular y sobre qué debe fundamentar su sistema de creencias y valores, tanto éticos como morales? Eso es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y que es necesario que nos hagamos constantemente, ¿verdad? Entonces, continuemos acá. Nuevamente, ¿cuál es el fundamento para responder a todas estas preguntas? La palabra del Señor, ¿sí? Quiero que veamos Deuteronomio 4.9, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Deuteronomio 4.9 dice lo siguiente: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas generaciones se necesitan para que se pierda totalmente un sistema de valores éticos y morales? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar? Una. ¿Y cuántos años? ¿Cuánto tiempo nosotros duramos o empleamos criando a nuestros hijos? O sea, ¿cuáles son los años más importantes para la crianza de nuestros hijos? ¿Han escuchado este adagio popular que dice que, ¿cómo es? El loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Y alguien dice eso, ¿cierto? Pero entonces, si ponemos en cuenta que no son muchos años en los cuales nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos con estos valores éticos y morales fundamentados en la palabra de Dios, ¿cómo pretendemos que esta nueva generación, ¿sí?, tenga un aprecio por la palabra del Señor, que siquiera llegue a tener una aproximación? Y de hecho, esto lo estamos viendo en Deuteronomio, ¿sí? El pueblo de Israel está en el desierto, están recibiendo la instrucción del Señor, y vuelve y lo repite en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Les ha pasado a ustedes que es algo que yo hago cuando yo quiero memorizar algo? Lo imprimo y lo pego ahí como encima donde yo trabajo en mi escritorio, y trato como de tenerlo en varias partes para irlo memorizando. Y es curioso porque uno sale a la calle y uno no ve esta instrucción que se esté cumpliendo. Deberíamos ver la palabra del Señor en las entradas de las casas, en los postes, en las calles. No sé, hasta usted se sube a Transmilenio, ¿se imaginan cómo cambiaría Transmilenio en la ciudad si empezaran a relatar la Biblia todos los días y la gente la escuchara y la escuchara y la escuchara? El efecto que esto tendría realmente sobre nuestra sociedad. Pero esto no es lo que está sucediendo, ¿verdad? Miren lo que pasa aquí con el tema del corazón. El corazón, para que ustedes lo tengan ahí en mente, para el mundo hebreo, el pueblo hebreo, para los judíos, no era ese corazón cruzado con una flechita, ¿sí?, sino era el centro, el núcleo de los pensamientos, la razón, la voluntad, las acciones. Era el centro del mismo ser humano. Y la palabra lo tiene muy claro, obviamente. Salmo 119:11, ¿qué dice? En mi corazón he atesorado tu palabra, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Se imaginan
que nos repitiéramos esto absolutamente todos los días, cómo esto tendría el poder de transformar nuestra vida. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan ¿qué? Los manantiales de la vida. Y es curioso porque miren lo que está diciendo el Señor aquí. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón, es decir, te van a gobernar hoy y para siempre. Y este gobierno, esta instrucción, esta sabiduría, se la vas a dar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y cuando ya no estés, vas a tener la plena confianza de que ellos se la van a dar a sus hijos y a sus hijos, a sus hijos. Y es la forma de santificar el mundo y de limpiarlo de toda maldad. Pero nuevamente esto no es lo que está sucediendo. Algo está fallando y es muy grave y más profundo de lo que imaginamos. Miren, el Salmo 1.3 es un salmo por excelencia. Muchos consideran el Salmo 1.3 como el Salmo 1 como una sintetización de todo lo que encontramos en los salmos. De hecho, varios han mencionado que este bienaventurado hombre apunta un poco a Cristo, a Cristo. Veamos cómo es el Salmo 1.3. Miren, qué sucede cuando un hombre pone en práctica estas cosas y atiende y obedece la palabra. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Ven la imagen del fondo? ¿Se alcanza a ver más o menos un poco? Aquí está, es esta misma. Si ven, esta es una ilustración gráfica de lo que sucede cuando una persona escucha la palabra de Dios y la atiende y la pone en práctica en su vida. Pero sería interesante pensar qué pasa cuando el hombre abandona los mandatos, la instrucción y la sabiduría de Dios. Si seguimos usando una ilustración como esta, miren lo que sucede. ¿Qué les parece el contraste? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si leyéramos ese Salmo 1.3 de una manera un poco inversa? ¿Sí? ¿Qué escribirá ese Salmo en una persona que no sigue los mandatos y la instrucción del Señor? Quedaría algo como así. Será como un árbol seco en terrenos áridos que ya no da fruto. Sus hojas todas se han marchitado. Todo lo que hace fracasa. ¿Cierto? Y este es el contraste que nos presenta la palabra. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Porque hablando de moral y de ética, tenemos que entender que hay unos procesos de degradación a todo nivel, como en el mundo como lo conocemos hoy en día. Y es un proceso que se llama un proceso de degradación, ¿qué? Moral. ¿Alcanzan a ver la imagen que está ahí abajo? Esto es conocido como Auschwitz. Fue el campo de concentración más grande en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial establecido por los alemanes. Miren, fue un complejo de concentración, uno de exterminio y uno de trabajos forzados. Eran varios unidos en uno solo. Estaban cerca de Cracovia, en Polonia. ¿Sí? Se calcula que más de 1 millón de personas perdieron la vida en estos campos y 9 de cada 10 eran judíos. Las 4 cámaras de gas más grandes podían contener a 2.000 personas al mismo tiempo. ¿Y por qué estamos viendo esta imagen? Porque esto hace parte de un proceso de degradación moral muy profundo en el ser humano, ¿cierto? Miren, cuando se identifica la moral con la ética, lo descriptivo se vuelve normativo y lo imperativo es absorbido por el statu quo. No se me perdió la S, el statu quo. ¿Y por qué es importante ver todo esto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Miren, ese statu quo del que les hablo tiene un origen y se remonta a los políticos en la antigua Roma. Ellos, hola, ahí está, ya, volví. Porque ellos expresaban y porque esta expresión se popularizó, ¿cierto? La expresión se populariza en el ámbito diplomático durante el siglo XIII, de hecho no está tan lejos de nosotros, en los acuerdos internacionales en los que se buscaba restablecer o mantener las condiciones previas a un conflicto o una disputa. Entonces, ¿qué sucede cuando una sociedad o una civilización se pone de acuerdo para transformar esos valores morales como los conocemos? Ahí está nuevamente, entramos en un proceso de moral y de degradación de la moral. Y ahora entra un término que es bien interesante.
Porque lo que nos tenemos que preguntar es, ¿a ustedes no les parece curioso? Ahorita estos días vi las noticias, me acordé de esto ahora, de un muchacho que encontró una plata en la costa, me parece, como 30 millones de pesos, y fue y los devolvió, ¿sí? Y entonces le preguntaron, como varios noticieros, pero ¿y por qué los devolvió? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta correcta? Primero, no eran míos, ¿sí? Esto debe tener un dueño. ¿Y por qué es lo correcto? ¿Sí? No necesito que me den una medalla por hacer lo correcto. Pero ¿no les parece raro que la misma sociedad cuando sucede un evento esto dice como que en qué estaba pensando este tipo? O sea, 30 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué los devolvió? ¿Verdad? Y esto aduce a varias cosas en cómo va cambiando sistemáticamente la percepción de lo que es bueno y es malo. ¿Se acuerdan que iniciamos con Isaías? Hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama la moral, ¿qué? Estadística, la moral estadística. ¿Esto qué sucede aquí? En este esquema o bajo este esquema, lo bueno se determina por lo normal y lo normal se determina a través de un proceso estadístico. ¿Se entendió? ¿Sí lo entendieron? Súper claro. Yo tampoco lo entendí, por eso me tocó hacer un grafiquito, ¿cierto? Aquí está. Sale un promedio estadístico, determina lo que es normal y a partir de eso se determina lo que es qué. Bueno, lo que es bueno, ¿cierto? Y uno se preguntaría, ¿cuándo se comenzó a normalizar el adulterio, el sexo prematrimonial, las conductas homosexuales, las relaciones abiertas, que no se deben casar, ¿cierto? ¿Cuándo empezó esto a desarrollarse, a desarrollarse? ¿Y qué es eso de la norma? ¿Qué es la norma, cierto? Miren lo que decía Agustín de Hipona, me encantó, y seguramente ustedes ya lo han escuchado. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga, lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen, ¿verdad? Hay algo interesante acá y es que han escuchado de una cosa que se llama, un tratado que se llama el informe Kinsey. No deberían, ¿sí? Si no han estudiado este tipo de cosas. Pero es un informe que se publica aproximadamente en 1960 que empieza a dictar y se hace un estudio estadístico y se sacan una serie de conclusiones de estos estudios. Se tabula toda esta información, estos datos, y entonces empiezan a dar cuenta que el sexo prematrimonial es más normal de lo que la gente pensaba, ¿sí? Que ciertos tabúes ya no son tabúes, ¿sí? Que ya es normal tener relaciones antes del matrimonio, y entonces cómo se normaliza y se tabulan estos datos, de 100 personas que encuestamos, 90 tienen relaciones prematrimoniales. Adivinen cuál es la nueva norma, el nuevo normal. Tener relaciones antes del matrimonio normal. Y adivinen qué es lo anormal. No tenerlas, no tenerlas. Y hay muchos casos en los que inclusive nuestros jóvenes están siendo llevados a terapias o a psicólogos, psicólogos llamando a sus padres, empezando porque este muchacho no tiene novia o porque no tiene novio esta muchacha y qué es lo que pasa, y entonces empieza uno a ver como una transformación, como ese switch. Pero esto uno pensaría, lo que les decía, que necesitamos 100 años para que esto ocurra. Y no es así, no es así. Miren, sobre esto de transformar, de trastornar y darle la vuelta a las cosas, Job 17:12 lo dice de esta manera. Algunos convierten la noche en día diciendo, la luz está cerca cuando están en presencia de ¿qué? De las tinieblas. Y segunda de Corintios 4:4, que no se lo voy a leer todavía. Yo les diría, ¿quién está detrás de todo esto finalmente? ¿Quién? El enemigo, ¿sí? Que tiene sus agentes ahí trabajando fielmente, fielmente. Ellos no paran. Usted los ve una marcha, todos hacen marcha por algo. O sea, eso está trabajando todo el tiempo. 24/7, 365. Si no están marchando aquí que es de noche, allá están marchando que es de día. Y esto no para. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nuevamente les pregunto, ¿quién está detrás de todos estos sistemas? Uno podría pensar, es la ONU, ¿sí? La ONU, la Agenda 2030, que ahora la quieren convertir en Agenda 2050, ¿cierto? El Foro Económico Mundial, Davos, cuando se van a hacer sus reuniones allá, pues a puerta cerrada, empresarios, la élite, las familias.
No, o sea, ellos van a pasar, ellos van a morir en algún momento, pero va a seguir este trabajo. ¿Esto lleva trabajando desde cuándo? ¿Piensan ustedes que está esto operando? Desde la caída, desde Génesis 3, desde la perversión de la palabra en la instrucción de Dios. ¿Sí? Este es el objetivo, pervertir todo lo que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos tener una relación correcta con Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se hacen todos estos estudios y sale una nueva norma, sale una nueva norma. ¿Han escuchado este tema de la Asociación de Psicología y Psiquiatría de Estados Unidos? En la universidad, ¿alguien se acuerda de este tema de las normas APA? Que era una cosa terrible y que como que uno estaba terminando y todo, viste, todavía no sabe cuáles son las normas APA, y, pero eso viene de la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, estos estándares. Pero ellos no se limitan solamente a hacer normas para hacerle la vida triste a los estudiantes universitarios. Ellos van mucho más allá y ellos sacan una serie de nuevas normas, el nuevo normal, la nueva normalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese informe que les mencioné? Pues fue publicado a mediados del siglo XX un estudio pionero sobre la sexualidad humana en Estados Unidos realizado por un hombre llamado Alfred Kinsey y todo su equipo, que desafió todos los tabúes de la época. Miren, al revelar datos sobre la diversidad de conductas sexuales de hombres y mujeres, a pesar de las controversias sobre sus resultados, porque resulta que después se dieron cuenta que la población de esta métrica y de todo esto que hicieron fueron prostitutas, cárceles, personas con unos grados, con unos grados, por así decirlo, de degradación moral mucho más profundos que lo que uno podía encontrar en el promedio de la sociedad. O sea, la encuesta no la hicieron a la salida de una iglesia, ¿sí? Porque si la hacen a la salida de una iglesia, pues qué maravilla. La norma debería ser la palabra del Señor. Entonces van y lo hacen en estos entornos y uno diría, oh, la gente se dio cuenta, listo, no hay problema. Entonces no le pongamos tanta atención al informe, pero no sucedió así. El informe marcó un hito y un antes y después en cómo la sociedad, estamos hablando, ¿por qué de Estados Unidos? Si no estoy hablando, no sé, de Rumania, porque es que Estados Unidos es la potencia del mundo. Nosotros estamos recibiendo todo lo que está saliendo de allá, el mundo lo recibe, ¿sí? ¿No han visto? Nosotros copiamos muchas cosas de allá, mucho. Nuestro sistema educativo, ellos allá publican una tesis de doctorado y la empiezan a aplicar acá. Y aquí llega, este es como, allá es como la teoría y en estos tercer mundo es la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Eso introduce una condición y una nueva aproximación a toda la parte sexual moderna que conocemos hoy en día. Y ahora, entonces, ¿qué pasa cuando la norma lleva a una degradación moral? ¿Qué pasa cuando la norma lleva a una degradación moral? Y aquí viene una imagen bien interesante. ¿Qué les parece? Bonita, es el Coliseo romano. Pero entonces dice, Roma no se hizo en un día. Roma no se hizo un día. Y lo que decían ellos es que, pero se ponían ladrillos todos los días, cada hora de hecho. Esa era la forma, la frase completa. No se hizo en un día, pero cada hora se ponía un ladrillo. Y cada momento que está pasando, todos los días ellos están colocando un ladrillo más. Ahí, en estas estructuras. Están cambiando todo y lo están pervirtiendo, ¿cierto? Ya les hablé de este informe, ¿sí? Y ¿qué sucede cuando se comenzó a normalizar el adulterio, todas estas conductas? ¿Qué sucede cuando esto se empieza a normalizar? Se empieza a construir algo curioso, ¿cierto? ¿Cómo construir un gran engaño? ¿Ven la imagen del fondo? ¿Sí se alcanza a ver un poco? Sí se ve. Allá sí se ve. Es la Torre Eiffel. Es la Torre Eiffel y es la forma como la construyeron fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Cómo funciona esto en nuestra sociedad? ¿Cómo esto empieza a introducirse? ¿Cómo es que lo que les hablaba? Si yo vuelvo a leer, probablemente ese índice alfabético de géneros que les dije que va más o menos 180, si lo leo ahorita en 2 semanas va a haber 185, va a haber 190. No sé si han visto un video interesantísimo en el Parlamento de Alemania de un partido conservador cristiano que entra a hacer su ponencia y resulta que empieza, estimados hombres, mujeres, binarios, no binarios, y empezó a ir dele, y todos eran como que ya pare.
Y el hombre, pero no, espere un momento, es que lo estoy saludando a todos porque ustedes no quieren ser excluidos. Y siguió y todos eran como, no paraba. Y entonces el punto era, ¿realmente tienen la razón ellos? ¿Realmente hay razón o hay lógica en estos sistemas de pensamiento? Aduciendo obviamente a un adagio popular que dice que si quieres que tu enemigo reconozca su error, dale lo que está ¿qué? Pidiendo. Es la mejor forma de reconocer que tu enemigo está en un error. Entonces, ¿cómo sucede esto gradualmente y cómo se construye un gran engaño que de hecho la sociedad ya compró? Ya lo compró completamente. Ya lo promueve, lo aprueba, lo exalta. Lo normal no es esto. Nosotros no somos personas normales a la vista de la sociedad. Yo lo veo y veo gente los domingos. Ustedes ven que gente pasea con el perro. Yo no me imagino qué será encontrarse con el Señor y decir, ¿usted qué hizo el día que yo le ordené que guardara para mí? No, me la pasé con motas. Sí, motas, pirulito, paseando a pirulito todos los domingos o en la ciclovía, tomando salpicón en la ciclovía. Y esto no es algo malo en sí mismo. O sea, no hemos llegado todavía a ese punto. Pero ¿no les parece curioso esto? Y esto es lo que está dominando la sociedad hoy en día. Entonces, ¿cómo se construye un gran engaño? Esto tiene varios pasos, como los pueden ver aquí. Paso 1, paso 2 y paso 3. Paso 1. ¿Qué sucede? Se reúne un análisis de patrones de conducta estadísticos, tales como los que vimos en ese informe. Si descubrimos que la mayoría de las personas está participando de relaciones sexuales prematrimoniales o que viven en unión libre, entonces esa actividad ahora se declara ¿qué? Normal. Normal. Listo, ya vas en el paso 1. Paso 2. ¿Qué sucede? Se pasa rápidamente de lo normal a una descripción de lo que es auténticamente ¿qué? Humano. Humano. Ustedes han visto que desafortunadamente muchos hombres incrédulos que han caído en adulterio, una de las razones que dan es que dicen, es que yo tengo unas necesidades sexuales que mi esposa no me estaba supliendo. Es un derecho y una necesidad que yo haga esto. Y siempre va a haber alguien que lo va a probar, siempre. ¿Saben qué es lo impresionante del mundo? Usted puede matar a una persona en la calle y alguien va a probar esto. ¿Sí? No se imaginan la cantidad de personas asesinos que están en la cárcel con club de fans y admiradores. ¿Se acuerdan el caso de Charles Manson? Y la familia y todo este tema, y mujeres enviándole cartas de amor y aprobando todo lo que había hecho. Por allá salió otro caso de un hombre que violaba mujeres y cuando pusieron la foto todas las chicas enamoradas de él y que suelten lo que... Cosas rarísimas, súper extrañas. Entonces, usted ya tiene el paso 1. Ahora el paso 2 es que se pasa de lo normal a una descripción de lo que es auténticamente humano. Lo humano se define por lo que hacen ¿qué? Los seres ¿qué? Humanos. Eso es lo humano, ¿cierto? En consecuencia, si el ser humano normal se involucra en relaciones sexuales prematrimoniales o vive en unión libre, concluimos que tal actividad es normal y por lo tanto buena. Usted ya ha avanzado bastante porque ya tiene 2 pasos y solo falta el tercer paso que es el siguiente. ¿Y qué sucede acá? Dice, consiste en declarar que son anormales, inhumanos y espurios los patrones que se apartan de lo normal. O sea, nosotros, ¿sí? En este esquema, la castidad se vuelve una forma de conducta sexual desviada y el estigma recae sobre la persona que guarda su virginidad en vez de aquella que no la guarda. De igual manera, la nueva norma no es casarse y los que se casan comienzan a ser vistos como personas que retrógradas o que apoyan patrones estructurales patriarcales, machistas y opresores. ¿Cierto? Tremendo. El discurso es bien organizado. Entonces, ¿la nueva norma cuál es? Ya hicimos los 3 pasos. No, es esta, aquí está, me adelanté un poco. La nueva norma es relaciones prematrimoniales, unión libre. Relaciones prematrimoniales, unión libre. ¿Ustedes ya se dieron cuenta cómo se llega a estas conclusiones? Ya lo acabamos de ver. Esto es lo que la sociedad ve como lo nuevo normal. Y ahora es más impresionante esto, lo anormal. Lo que está mal es lo siguiente. Si una persona llega virgen al matrimonio o va a fracasar o tiene serios problemas psicológicos, ¿cierto? Necesita ir al psiquiatra, usted está loco, ¿sí?
Los que se casan comienzan a ser vistos como personas retrógradas y que apoyamos patrones o estructuras patriarcales machistas opresoras, ¿cierto? Tremendo, tremendo, porque esto es lo que hace finalmente, ¿qué? La moral, ¿qué? Estadística. Y vuelven a sonar las palabras de Agustín de lo que está mal así todos lo hagan. Lo que es bueno, así nadie lo haga, ¿cierto? Miren, a través de esta aproximación humanista a la ética, el máximo bien se define como la actividad más auténticamente humana, ¿sí? Más auténticamente humana. Y opera en base a un silogismo interesante, ¿cierto? Y es interesante verlo, ¿por qué? Porque finalmente es la manera como sacan estas conclusiones. Los silogismos, ¿recuerdan? Premisa A, lo normal se determina por estadísticas. Premisa B, lo normal es humano y bueno. Conclusión, lo anormal es inhumano, ¿sí? Y malo, ¿cierto? Inhumano y malo. Acá hay un caso de un niño que sufrió un accidente y este niño va a un sitio donde le dan aparentemente como apoyo psicológico. Y hay otros niños que sufrieron accidentes y esos niños se querían suicidar y este niño les dice, no, no lo hagan porque Dios tiene un propósito para esto, ¿sí? La psicóloga llama a sus papás desesperada diciendo, ¿ustedes qué le están metiendo en la cabeza a este niño? ¿Por qué él les está diciendo a los otros niños que Dios tiene un propósito para todo esto? ¿Qué es esa maldad? Decirle a un niño una cosa de estas. Pasó, es real, ¿cierto? ¿Qué es un silogismo? Ahí tenemos el Partenón de Atenas, eso lo vemos a los griegos, ¿cierto? Entonces fue desarrollado por Aristóteles y es la base de la lógica formal. Es una forma clásica de razonamiento deductivo que consta de 3 posiciones, 2 premisas y una conclusión. Es bien interesante, pero el problema de los silogismos y de este sistema de pensamiento es que si las premisas están mal, necesariamente la conclusión va a estar ¿qué? Mal, o sea, peor, la conclusión va a ser peor. Vean un silogismo que me tomó trabajo hacerlo, me puse a pensar qué silogismo usamos. Y uno que es muy común en los seres humanos, yo sé que ustedes se han encontrado con este, sí o sí. Premisa, la premisa mayor, todos los hombres cometen errores. Premisa menor, la Biblia fue escrita por hombres. Conclusión, la Biblia contiene errores porque fue escrita por hombres. ¿Es esto cierto? La lógica, el tratado lógico está bien, ¿cierto? Lógicamente hablando. Pero las premisas y la conclusión están ¿qué? Mal, mal. Y ese es el punto de esto, ¿cierto? Miren, y a todo esto tenemos que pensar ahora, ¿y el cristianismo qué? O sea, nosotros qué tenemos que ver con todo esto, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué nos atañe? ¿Por qué es importante pensar en estas cosas? ¿Cierto? Miren, es común escuchar la acusación que para algunos de nosotros, y se nos ha hecho, yo sé que muchos de ustedes, especialmente si somos cristianos bíblicos, porque está el tema de que el cristiano liberal, conservador, no sé qué, trata del medio, no, el bíblico, ¿cierto? Que estamos tan rígidamente atados a pautas moralistas y dogmatizados que todo se nos volvió blanco y negro. ¿Les ha pasado alguna vez en su vida? Uy, pero es que usted ve todo en blanco y negro. Pues es que la única forma como puedo ver las cosas, blanco o negro, es la manera como Dios ve las cosas. Y que nosotros finalmente no tenemos lugar para áreas que grises, ahí en la mitad, ¿verdad? Entonces, este es el punto de que nosotros estamos evaluando y este sería realmente el propósito de estas clases o de estas sesiones. Miren, aquellos que insisten en huir de lo gris y buscan refugio en las áreas nítidamente definidas, y esta palabra, ¿les llama la atención una palabra ahí? Nítido, nítido. ¿Cómo han visto ustedes esta palabra en su vida? ¿Cuándo es algo nítido o algo es borroso? ¿Qué piensan? ¿Nítido es qué? Cuando es claro, cuando no hay duda, cuando está totalmente delineado. Lo borroso no lo puede uno definir con tanta certeza. Entonces, aquellos que insisten en huir de lo gris y buscan refugio en las áreas nítidamente definidas en blanco y negro, que somos nosotros, recibimos los epítetos de rígidos o dogmáticos. Algún día alguien les ha dicho es que usted es como que de una secta. Uy, usted esa secta la que va terrible, o sea, uy, usted como le cambiaron su mente, está totalmente enajenado, lo tienen controlado usted,
¿cierto? Y es que así la gente nos ve realmente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ¿cierto? Como cristianos, ¿qué debemos buscar? ¿Qué deberíamos buscar? Aquí está. La justicia y nunca conformarnos con vivir en esa bruma gris, en esta área donde no sabemos realmente si hay algo bueno o malo. Nuestro deseo siempre debe ser saber cuál es qué, el camino correcto. Por eso en la clase pasada yo les decía, ¿qué pasa cuando una persona dice, pero esa es su verdad? Yo tengo mi verdad. ¿Cuál de las dos es verdad finalmente? ¿Puede haber dos verdades? ¿Sí? Así como no puede haber dos objetos que ocupen el mismo espacio al mismo tiempo, porque físicamente es imposible que haya dos verdades sobre un mismo asunto, y menos que estas dos verdades estén en total, ¿qué? Contradicción. Entonces estamos pasando de axiomas, ¿sí? De verdades únicas y irrefutables a oximorones, ¿sí? Paradojas totales y contradictorias, ¿cierto? Es aquí, miren, en ese deseo de saber cuál es el camino correcto donde se encuentra ¿qué? La senda de la justicia, ¿cierto? Finalmente, lo que uno va aclarando en medio de todo esto es que hay un error ahí, ya me di cuenta, para todos los hombres, ¿sí? Todos, o sea, por igual, donde estén, donde vivan, donde hayan nacido, no importa. Sus creencias finalmente dictarán ¿qué? Su conducta, su manera de vivir, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede acá? Miren, existe lo correcto y lo incorrecto. No puede ser posible. Ustedes, no sé si lo han visto, están yendo a universidades, Harvard, Yale, Stanford, MIT, Caltech, las mejores universidades del mundo, matrículas de 200,000, 300,000 dólares, ¿qué es una mujer? Y se forma el debate. ¿Qué es una mujer? Y si sabe que no pueden responder. A este grado, ese proceso de degradación, paso 1, paso 2, paso 3, vamos a borrar los absolutos. Eso es parte del plan. Borremos los absolutos. Y como los cristianos están dentro de los absolutos, pues de paso tenemos que borrar ¿a quién? A los cristianos, a su Cristo y a su cristianismo, ¿verdad? ¿Les parece coherente que si usted va y le paga a su hijo una universidad que vale 300,000 dólares en la carrera, él no pueda definir, ni esté en capacidad, ni le permitan definir qué es una mujer o qué es un hombre? ¿Qué es una mujer o qué es un hombre? Entonces, para todos los hombres sus creencias dictarán qué? Su conducta. ¿Y para los creyentes es diferente? No, miren, para el creyente sus creencias dictarán qué? Su conducta, su conducta. Pero aquí es donde vemos una línea totalmente nítida y definida y marcada, ¿cierto? Entonces, miren, la ética se ocupa de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Buscamos una forma de descubrir lo correcto que no es ni subjetivo ni arbitrario, ni una manera subjetiva o arbitraria. Buscamos normas y principios que trasciendan el prejuicio o las meras convenciones sociales. Buscamos una base objetiva para nuestros parámetros éticos, ¿sí? Y obviamente tiene que haber una relación entre nuestras teorías éticas y nuestra conducta moral. Nuestras creencias realmente dictarán nuestra conducta, es lo que está diciendo esto. Miren, detrás de cada una de nuestras acciones hay una teoría. Así la persona lo desconozca o no lo sepa. Hay un concepto, ¿sí? Hay una idea, ¿cierto? Puede que no sea capaz de articular esa teoría o ni siquiera esté consciente inmediatamente de ello, ¿sí? Pero nada manifiesta más nuestro sistema de valores con mayor claridad que nuestras acciones, lo que hacemos. Nunca es tan relevante en lo que creemos como cuando nos vemos obligados a tomar ¿qué? Decisiones y a hacernos responsables de esas decisiones, hacernos responsables de las decisiones que tomamos, ¿cierto? La ética cristiana se basa en una antítesis entre lo que es y lo que debe ser. Vemos el mundo como caído, porque esa es la realidad del mundo. Un análisis de la conducta humana caída describe lo que es normal dentro de la situación anormal de la corrupción ¿qué? Humana. Describe lo que es normal dentro de la condición anormal caída de esa naturaleza
caída humana. Pero Dios nos llama a salir de lo indicativo mediante ¿qué? Imperativos. Por eso es tan importante saber cuáles son los imperativos de Dios. Son órdenes, son mandatos, deben ser cumplidos, ¿cierto? Entonces, esto ya se lo acabo de leer, es un resumen ahí de esta situación, ¿cierto? En definitiva, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué debería buscar el creyente? ¿Cierto? ¿Qué deberíamos buscar? Y aquí está, miren, el llamado ético cristiano es totalmente contracultural. Miren, no importa, siempre van a ir en contra de la corriente, siempre, siempre van a ir. No importa lo que ustedes piensen o crean, en el momento en el que ustedes dicen que son cristianos, el mundo los empieza como a probar. ¿Se han dado cuenta de lo que yo les decía? Hay una conversación, usted puede estar en una conversación con cualquier persona, pero saca el nombre de Cristo y inmediatamente empieza el ataque, el rechazo, y empieza usted a sentirlo y a sentirlo. Sus familiares, sus amigos, ¿cuántos de ustedes no han perdido amigos, aparentemente amigos en su vida? ¿Cuántos no los han perdido? ¿Cuántos no han visto sus relaciones aparentemente de amor y de comprensión rotas porque ustedes siguen insistiendo en Cristo, verdad? Miren, Dios nos llama y nos ordena a no conformarnos o moldear nuestra mente a este mundo. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y ser columna y baluarte de la verdad. Ese es el mandato para todo cristiano en medio de esta locura y esta confusión que el ser humano está viviendo, ¿cierto? Miren, en definitiva, buscamos un conocimiento del carácter de quién, de Dios, ¿sí? Cuya santidad debe ser reflejada o está reflejada en nuestros patrones de conducta, ¿cierto? Con Dios existe ¿qué? Blanco o negro. ¿Recuerdan? Porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio te voy a ¿qué? A vomitar, ¿sí? Con Dios existe ese blanco y negro. Dios es un Dios de absoluto. ¿Se acuerda que lo veíamos la sesión pasada, la clase pasada? Y entonces, si Dios es absoluto, ¿por qué abrazar lo relativo? ¿Sí? ¿Puede un cristiano abrazar lo relativo teniendo un Dios que es absoluto? Es más, podría llamarse una persona cristiana abrazando un sistema de pensamiento totalmente mundano, ¿cierto? Entonces, nuestro problema consiste en descubrir a dónde pertenece cada cosa. Ya vamos a ir terminando en nuestra sesión, ¿cierto? Nos queda un tiempo y ahorita vamos a responder una de las preguntas que hicieron, que me enviaron básicamente, que me parece pertinente e interesante responder, ¿cierto? Miren, Romanos 12:2 nuevamente, Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Recuerden que ya hemos visto este versículo en la clase pasada. Y entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 3:15? Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es qué, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y yo les hago esta pregunta. Si este lugar, esta iglesia local, es columna y sostén de la verdad, ¿qué deberían esas personas estar en el mundo? Si algún día alguien sale a pasear su perro y escucha un mensaje, una prédica o una alabanza y entra, ¿qué debería encontrar acá? Nada más ni nada menos que la verdad de Dios. Es eso lo que tiene que encontrar, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros en el mundo? No hay que buscarlo demasiado. Si aquí está la verdad, ¿qué está allá? La mentira. Si aquí está la luz, ¿qué está allá? La oscuridad, las tinieblas. Y definitivamente es nuestro llamado a que cuando salgamos hoy de este lugar, de este servicio, cada uno de nosotros vamos a hacer luces en medio de ¿qué? De la oscuridad. Y debería un cristiano, por encajar un poco más, bajarle a la llama para no alumbrar tanto y no incomodar tanto. Mire, no importa, usted va a incomodar quiera o no quiera. No importa, ¿sí? Vieron, hubo una noticia estos días muy triste, todas las noticias son tristes ahora, siempre han sido así, es de un muchacho que mataron porque salió de un sitio y llevaba una gorra azul y blanca, pero no tenía ningún sello en ningún equipo. Y se encontró con una barra de otro equipo y lo mataron. O sea, no es necesario llevar el sello del otro equipo para... No, que hay que llevar los colores y si no los llevo, no importa.
Siempre va a haber una razón para que el mundo quiera destruirnos a nosotros como creyentes. Yo se lo digo a ustedes, no sé si todos lo saben acá, pero nuestros vecinos no nos quieren tanto. Y yo pensaba un día, yo decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer para que la vecina nos quiera? Tenemos que irnos, donar este lugar y dejar una virgen de 20 metros de alto para que ella esté contenta. Y seguramente nos va a seguir odiando. ¿Y entonces qué hacemos? Nada, esto es, seguir siendo la iglesia del Señor es lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que el mundo diga. Y esta es la manera y el fundamento. Por eso yo no he abordado todavía, no hemos abordado respuestas éticas mucho más complejas, porque necesitamos saber, y es bueno que sepamos que todos estamos parados sobre el mismo terreno moral y ético para articular todas estas cosas que es que la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, con esto vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Permítanme, acá una pregunta que vamos a responder y alguien curiosamente la escogimos y es la siguiente pregunta. ¿Cómo manejar los temas de política al interior de la iglesia cuando hay hermanos que pueden tener posturas diferentes a la de uno, o sea, la de la persona que hizo la pregunta, y apoyan políticos que promueven el aborto, la igualdad de género y demás, ideas progresistas? ¿Cómo tratar a un hermano que tiene estas ideas? Y ahora viene el tema. Romanos 13:1 dice algo sobre las autoridades, sea cual sea la autoridad, sea cual sea, es sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de qué? De Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. ¿Han escuchado la frase que los pueblos finalmente merecen los gobernantes que tienen? Y es curioso porque estamos viviendo nosotros una situación difícil. Desafortunadamente no podemos hablar, nosotros no hacemos proselitismo desde el púlpito. Nunca aquí a nadie se le ha prohibido, se le ha ordenado votar por X o Y candidato, por X o Y sistema político o de gobierno. Pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros tiene una libertad también de conciencia para estas cosas. Confiamos en el criterio de cada uno de ustedes. Toda esta instrucción está siendo dada con el propósito de que cada uno tome decisiones sabias en el momento que deba tomarlas, especialmente en estos temas de gobierno. Pero sí es cierto también que nosotros nunca vamos a encontrar un candidato perfecto. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva a reinar. Ese es perfecto, ese rey es perfecto, esas leyes son perfectas, esa justicia es perfecta, esa iglesia es santa, sin mancha en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ese es el candidato perfecto. ¿A quién más deberíamos buscar a nosotros sino a Cristo reinando en este mundo? Pero desafortunadamente no es así y esto nos lleva a pensar en varios temas y es lo siguiente. ¿Qué deberíamos escoger finalmente? ¿Qué deberíamos escoger a quién apoyar o a quién apoyar? ¿Recuerdan que les decía en la clase pasada que había cristianos trabajando en Planet Parenthood, que es esta organización para abortos? Cristianos trabajando ahí como, a ver, yo no puedo entrar a decir si eran cristianos o no, pero lo que sí puedo ver es que probablemente no hay un entendimiento correcto de las escrituras respecto a la manera como debemos preservar la vida de un feto o de un niño, ¿cierto? Y ahora en el gobierno, ¿qué hacemos nosotros? ¿A qué candidato deberíamos elegir? ¿A uno que se alinee más con nuestros valores o que esté más alineado con antivalores como lo vemos nosotros bíblicamente hablando? Bíblicamente hablando. Finalmente, como les dije, este es un tema de conciencia. Hay una libertad en cada uno de ustedes. Nosotros, nuevamente como iglesia, no podemos promover, y no es nuestro objetivo desde el púlpito, porque ¿para qué existimos nosotros como iglesia? Edificar a los santos, ¿cierto? Evangelizar a los perdidos, predicar la palabra y el evangelio. Esa es la función de toda iglesia que se considere cristiana. Ahora, ¿cómo debo yo tratar a un hermano que no tiene una afiliación política como la mía? ¿Debería ser una causa de división esto? Dice la palabra que si un hermano piensa diferente a mí en temas políticos, yo debo rechazarlo o acusarlo de que no es un creyente. No, yo puedo tener una conversación totalmente normal, respetuosa, amorosa, misericordiosa con este hermano, finalmente. Y ahora, si el punto fuera en que el mundo se va a salvar como lo conocemos porque va a entrar un candidato de la otra extrema política o de la otra de la política,
nosotros, ¿por qué le estamos pidiendo al Señor que regrese? ¿Sí? Nosotros vivimos para este mundo. ¿Para qué mundo estamos viviendo nosotros? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Sí? ¿En el reino qué? Celestial, en el reino celestial. Y eso sí es lo que tenemos que defender nosotros. La iglesia y la capacidad que tenga la iglesia de seguir predicando el evangelio. ¿Hasta dónde seguimos nosotros las instrucciones del gobierno? Si al gobernante de turno se le da por cerrar la iglesia el día de mañana porque no le parece que el cristianismo esté alineado con su sistema o ideología política, ¿nosotros debemos hacer caso frente a esto? ¿Recuerdan que esto ya sucedió en Los Ángeles, en Estados Unidos? Y esto fue un tema realmente personal con el pastor MacArthur. Miren, el primer video que yo vi de MacArthur, yo no vi la Biblia de estudio, no sabía de él. Y un día en internet, hace tiempo, vi un video de un hombre en un programa que era con un hombre, un judío que se llamaba Larry King. Y estaba ahí MacArthur con otro hombre que se llamaba Gavin Newsom, que era el alcalde de Los Ángeles, el mayor de Los Ángeles. Y entonces a MacArthur le preguntan, bueno o malo, miren el tema moral y ético tan interesante, bueno o malo es, ¿puede un hombre divorciarse? ¿Puede un hombre vivir en unión libre? No sé qué, ¿pueden dos personas del mismo sexo casarse? Y MacArthur, no, no pueden, es que Dios solo hizo dos géneros, hombre y mujer, y les ordenó casarse, esa es la bendición del Señor. Y el gobernador, el alcalde en ese momento, Gavin Newsom, odió a MacArthur porque lo dejó totalmente en evidencia. Le dijo, ¿usted es católico? Sí. ¿Usted es cristiano? Si usted lee la Biblia, sí. Y entonces, porque está afirmando algo diferente a lo que dice la palabra del Señor. Y el tipo quedó en un ridículo tremendo. A ver, ese alcalde se volvió gobernador y es el actual gobernador de California. Y él fue el que más atacó para que la iglesia de Grace cerrara en el 2020, ¿sí? Después del tema de la pandemia. Ahí están los resultados, ¿sí? Ahora dígame, ¿dónde está el pastor MacArthur? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar y defender. Finalmente, cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas a Dios por todo lo que hace, lo que dice, por todos sus actos. Pero créanme que si es un pecado, ¿sí? Y no lo dice la palabra de Dios, apoyar a XY partido, ese pecado ya no lo perdonó el Señor ¿en dónde? En la cruz. Y yo no puedo condenar a un hermano porque tenga una situación políticamente, una visión políticamente diferente a la mía. Lo que sí puedo hacer es ayudarle a través del texto bíblico a ver, miren, no importa. ¿El faraón era un creyente? No. ¿Ciro era un creyente? ¿Ciro? No. Nabucodonosor, yo pienso que el Señor probablemente esa oración de él es hermosísima, pudo haberlo salvado, ¿sí? Pero ¿cuántos de estos no han pasado por la historia de la humanidad? Y todos han hecho lo que Dios ¿qué? Ha querido, ha querido. No es diferente ahora, no fue diferente antes y no será diferente más adelante. En eso tenemos que descansar y confiar. ¿Les parece? Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar por hoy nuestra sesión. Les doy gracias por esto. Si tienen más preguntas podemos seguirlas revisando. Y recuerden que nuestra próxima sesión se va a llamar así. Permítanme un segundo. Ahora, se va a llamar Cosmovisión cristiana versus las cosmovisiones ¿qué? Seculares. Seculares. Y es, ¿qué tan diferente pensamos nosotros al mundo? Y créanme que es muy diferente en todos los aspectos y todos los niveles. Y eso es lindo, ¿cierto? Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a orar por esto y le pedimos gracias al Señor y le damos gracias. Gracias, Padre, por el tiempo, por la enseñanza de hoy, por tu palabra, Señor, por traernos luz, Señor, en medio de tanta confusión y oscuridad. Gracias, Señor, por habernos salvado de un mundo perverso, maligno, que cada día maquina más cosas en contra de ti, de tu santidad, de tus atributos, Señor, de tu esencia, Señor, como creador, dador de vida, sustentador del universo. Señor, te damos gracias porque sin tener un solo mérito y al contrario acumulando méritos para ser enemigos tuyos, Señor, tú tuviste a bien, Señor, por tu nombre y por amor de tu nombre, Señor, presentarnos a tu Hijo Jesucristo, quien hoy, Señor, declaramos que es nuestro Señor y Salvador, que vive y reina y que está sentado a la diestra. No importa, Señor, qué suceda en este mundo, tú estás reinando, Señor, y tienes el poder de usar aún el mal a tu favor y como tú así lo determines, Señor.
Danos esta tranquilidad, esta seguridad. Vivimos en un mundo, Señor, cada día de mayor confusión y oscuridad, pero por eso mismo nos tienes hoy aquí viviendo en este momento de la historia, porque seguimos, Señor, siendo luz en medio de la oscuridad. Y estas almas perdidas necesitan esto, necesitan tu palabra, el evangelio, testimonios fieles, vidas piadosas, necesitan ese amor y esa misericordia, pero al mismo tiempo la certeza, Señor, de que vamos a hablar la verdad, Padre, y que no vamos a ocultar nada de tu mandato, porque el mundo necesita escuchar este mensaje. Señor, gracias te damos y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.